¿Sabes dónde vives? En este hermoso plano terrestre, lleno de misterio y aventuras para los arcontes. Lo que entonces se ocultó con la ficción teológica, misterio, esotérica, mística e incluso filológica. Para más detalles sobre los temas individuales, se refieren a trabajos anteriores en los que se analizan en detalle, con versos hebreos acompañados de traducciones y comentarios. El libro que cambiará para siempre nuestras ideas acerca de la Biblia. El Dios de la Biblia extranjero. No hay creación en la Biblia. Esta conferencia hizo el teclado. Hago una serie de instrucciones precisas y claras, conscientes de su alcance. La Biblia no habla de Dios. La Biblia no es un libro de la religión. Dicen judíos por los filólogos públicamente que participan en foros y blogs de la red, incluidos aquellos cuyo objetivo declarado es detener la propagación de mi interpretación literal que cuestiona todo, el marco ideológico y teológico que estamos hablando, y que lo coloque junto a los tradicionales. Todo esto ofrece los conocimientos del lector útiles para construir sus ideas, personal, libre de los esquemas en la que estaba encerrado toda la cuestión bíblica. La Biblia cuenta la historia de relación entre una recolonizada, gobernante llamado Yahvé, y un conjunto de personas que, con gran esfuerzo, se convirtió en un pueblo dándoles una identidad. La parte de la Biblia que los acontecimientos históricos más distantes, que los escritores bíblicos han derivado de cuentos sumerio-acadia mucho más antiguos, dice es esencialmente un libro de registro que describe los orígenes de la humanidad, la producción de un grupo étnico especial y la historia subsiguiente de un pueblo que ha establecido una relación, alianza con uno de los Elohim, lo que precisamente conocidos por el nombre de Jehová. Este último, lejos de ser el Dios espiritual, trascendente, creador del cielo y de la tierra, era una persona de carne y hueso que pertenece a un grupo de colonos, gobernadores, vigilantes que la Biblia conocida como los Elohim. Señalamos que cuando se encuentra en las Biblias que tenemos en casa, nos encontramos con el término Dios, en singular. En el texto hebreo, tenemos la palabra Elohim, plural, y que cuando en la Biblia encontramos la palabra Señor o Eterno, en hebreo que tenemos en vez Jehová, ya he señalado que, como es lógico, la Iglesia romana tiene la intención de hacerlo poco a poco salir de su uso. También hay que decir que el nombre de Jehová hace su aparición en la historia bíblica, cuando no existía el idioma hebreo, que se pone por escrito varios siglos después de haber sido pronunciadas, alrededor de 3 siglos en mejor, y solo con las consonantes. Por último, la recepción de la otra sonidos de las vocales después de unos 1700 años. La Biblia cuenta la historia de la relación entre el individuo y un pueblo que ha sido asignado en Deuteronomio 32, versículo 8, donde se dice que Elión distribuye a las naciones su herencia, asignación, y fija los límites de los pueblos. Esto no quiere decir que el Señor era elegir, ya que normalmente se les hace creer, pero la porción se atribuyó representado por las personas, ya juzgar por la asignación, que no debería ser incluso más importante hebreo e influyente. Como prueba de ello, cito la traducción de Jewish Publication Society, que, con respecto a las personas que habían sido atribuidas actas literales, lo encontró en una región desértica, en una desolación aullidos vacía. Así encontrado su parte, Chelek, dispersos en el desierto. La versión preparada por los traductores judíos no deja lugar a dudas. No era una parte importante de la recibida de Jehová Elión. Esta última es una palabra hebrea que se traduce en las Biblias con el más alto, pero que literalmente significa lo que está arriba y se utiliza, por ejemplo, para indicar la parte superior de una ciudad, Génesis 16, versículo 5, o una habitación que se encuentra en una posición elevada en comparación con otro, Ezequiel 41:7. El uso del superlativo absoluto aparece así como una teológica obvia forzar. Elión era el comandante y, como tal, define las fronteras de los pueblos, la asignación de territorios a los distintos países. Volver a la mente de Platón y el diálogo entre Timeo y Critias, cuando los informes de Queteoi, dioses, tenían lo que querían como resultado de una subdivisión.
que luego se llena distritos, y su acudieron sus pacientes y sus posesiones como pastores que cuidan de sus rebaños, de acuerdo con él su placer. Platón muestra que todavía Theoi tenían sus asignaciones en diferentes lugares. Exactamente, lo que obtenemos de la Biblia desde Deuteronomio 32 versículos 8 y siguientes. Siquiera se dará cuenta de la extraordinaria correspondencia con la figura del buen pastor en los Salmos, a menudo recurrente. Una curiosidad, mientras que en la crítica se trata de la cooperación entre Theo, la Biblia enfatiza explícitamente que el Señor ha hecho todo por sí mismo, sin recibir ayuda de otros Elohim. Deuteronomio 32 versículos 12. Siendo solo una Milchamach Ish, el hombre de la guerra, Éxodo 15, versículo 3, probablemente no estaba dispuesto a tolerar la interferencia en sus decisiones, o tal vez sus intenciones no eran contagiosas y mucho menos aceptable. Esto es obvio para cualquiera que lea con mente libre. Por otro lado, sabemos que las teologías monoteístas e ideologías deben necesariamente argumentan que Elión y Jehová son dos nombres que identifican el mismo Dios, junto con el plural Elohim. Así que tratamos de seguir en su camino, y monoteístas, la lectura de los versos, nos encontramos inmediatamente que en Deuteronomio 32 versículos 8 hasta el 10, tenemos una situación que definiría pequeño y curioso. Según la doctrina tradicional de Dios, el nombre de Elión define y dividir territorios y naciones, y siempre el mismo Dios, pero con el nombre de Jehová, en sí asigna una parte pequeña e insignificante de esos pueblos. En esencia, de acuerdo con la doctrina de que Dios crea toda la humanidad, pero decide hacerse cargo de solo una parte de ella. Si todo terminó aquí, podríamos pretender aceptar la idea de que este Dios, francamente extraño y no muy universal en sus decisiones, por razones insondables interesadas de una manera particular o exclusivamente aquellas personas dispersas en un territorio desértico y que, en el misterioso hermetismo de su pensamiento, al mismo tiempo que había decidido hacer caso omiso de otros pueblos. Pero en este caso, ¿todavía sería el Dios de todo? La respuesta es inmediata, pero todavía quiero seguir la incredibilidad hipótesis teológica, ideológico de la doctrina de que respeta la tradición. Seguimos el razonamiento monoteísta y vemos que toda la narración bíblica es esencialmente la historia de una historia cuyo absurdo no tiene precedentes. Está supuesta a Dios, por el nombre de Jehová, preferido una alianza con el pueblo, y lo utiliza como una fuerza de combate de conquistar, en un baño de sangre continuo, los territorios que él mismo, con el nombre de Elión, no se asignó de forma independiente cuando definió las fronteras de las naciones. De acuerdo con la teología, tendríamos la siguiente extrañeza inaceptable. En un primer momento, que Dios, como Elión, divide a la tierra, se asigna a sí mismo un territorio y un pueblo exclusivamente, y luego, como Jehová, se traslada a la conquista feroz otros territorios militares, como Elión, que no se le asignó. Y, para ello, como veremos en las siguientes páginas, no dude, con el nombre del Señor, para exterminar pueblos enteros que tuvieron la única razón para vivir en los territorios a los que él mismo, como Elión, les había destinado, y luego, como el Señor, en lugar de afectar. ¿No es extraño este supuesto, solo Dios, omnipotente, omnisciente? ¿No es absolutamente tal incomprensible comportamiento? Parece ser, por lo menos, desequilibrado, o debería decir, sin duda patológica. ¿Cómo omnisciente no podía pensar en ello primero y tomar todo desde el principio, y luego no obligarla a masacrar a cientos de miles? ¿Inocente para ocupar un territorio que se había olvidado de autoatribuirse? Si se tratara de un Dios universal, porque para luchar contra los hombres y los obligan a la mancha de miles de homicidios, asesinatos en masa, violaciones, la violencia contra otros hombres y otras mujeres que había asignado a esa tierra, entonces él decidió conquistar verter la sangre. También podría autoasignarse otros, como en la visión monoteísta no tendría que hablar con alguien. La savia, en la lógica absurda de que, literalmente, aceptan lo que les gusta y cubre lo que no le gusta, dicen que en estos versos son alegorías, metáforas, misterio o significados esotéricos. Prefiero lugar pretender que los autores bíblicos allí hemos contado la historia de los colonos ordinarios que se repartieron el territorio y luego luchaban para expandir su esfera de influencia.
Este pretender no requiere interpretaciones específicas y más de las siguientes ventajas. Es absolutamente consistente con toda la historia bíblica y las historias de otros pueblos. Veremos más tarde lo fue el concepto peculiar del asesinato de Yahvé, pero por encima de todo, vamos a entender que Él no creó nada, ni cielo, ni tierra, ni hombres. Si uno se libera del dogmatismo teológico e ideológico, toda la situación es clara y desequilibrada. Elión no es un dios mentalmente perturbado, pero el señor imperio de los Elohim, y como tal será dividir las naciones. En ese momento a Jehová, uno de los Elohim, tocando en la asignación de un pueblo y un territorio que no las cumplan. Estos luego se pone en marcha una serie de acciones destinadas a obtener una mejor tierra y ampliar sus dominios. Se ha sostenido que el comportamiento de un colonizador normal y el gobernador tiene como objetivo ampliar su poder territorial. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.